Bienvenidos, descubridores de historias. En este vídeo vamos a crear un presupuesto detallado y 100% real para acudir a la Feria del Libro, de manera que nos permita tener todo bien planificado para que podamos sacarle el máximo partido a nuestra visita. Para conseguirlo necesitamos seguir una serie de pasos que nos permitan sortear los principales obstáculos y mantener un orden coherente de acciones que vayan destinadas a potenciar nuestras ventas y minimizar nuestros puntos flacos. Para esto vamos a dividir nuestro vídeo en tres partes: visualización, preparación y optimización. Con estas tres facetas tendremos un presupuesto detallado que nos permita hacer frente al evento sin tener que mendigar dinero. ¿Qué debemos hacer en primer lugar para crear un presupuesto detallado para la Feria del Libro? El primer paso es visualizar qué queremos conseguir, cuáles son los sucesos que queremos que pasen, y en este punto debemos ser muy específicos. El objetivo de esta visualización es concienciarse de los diferentes escenarios de juego que tenemos en una Feria del Libro y plantear alternativas para solventar los obstáculos típicos. En el vídeo anterior, que os dejo aquí arriba, os hablaba de la importancia de hablar con otros profesionales, con otros escritores que ya hayan estado en la Feria del Libro a la que vais a acudir, para poder hacernos una idea preliminar del escenario donde nos vamos a mover. Otra cosa que ayuda bastante es el hecho de visitar la feria antes de tu debut, para ver el ambiente que se respira allí. Aspectos en los que debemos fijarnos podrían ser el número de personas que transitan, si estas personas se mueven con premura o si van más tranquilos y mostrando su interés, si su poder adquisitivo es alto o si existe un flujo interesante de lectores, y qué stand de los que están presentes parece mejor en las ventas y cuál es la actitud de los responsables del stand. Todos estos datos nos van a permitir hacernos una idea de lo que podemos encontrar. Y si llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, hay mucha gente en la feria pero andan demasiado rápido, debemos enfocarnos en visualizar situaciones que llamen la atención y que nos hagan destacar del resto, para que la gente cuando nos vea diga: no sé lo que vendes, pero yo también lo quiero. Cosas como vestirse de época, utilizar elementos de colores llamativos, carteles y juegos no es una casualidad. Es un método para llamar la atención del lector, aunque sea por un segundo. Si logras hacer contacto visual con una persona y la saludas con una gran actitud, será muy difícil que no te conteste. El empresario español Mario Conde dijo en una entrevista que la ventaja de una negociación la tiene la persona que es capaz de visualizar y simular esa situación en su mente antes de que ocurra, porque así podrá preparar los contraargumentos que aumenten sus posibilidades de éxito. Por tanto, si logras visualizar ese momento en el que atraerás lectores, qué frases vas a usar en ese primer encuentro, cómo vas a presentar tu libro y cómo vas a argumentar las objeciones que puedan hacerte, vas a ser capaz de aumentar tus posibilidades de éxito de forma exponencial. Veamos un ejemplo práctico de lo que estoy diciendo que yo misma he aplicado en algunos de mis eventos. Cuando voy a una feria del libro, preparo el terreno de juego con elementos que llamen la atención para que los lectores se volteen a verme. Por esa razón voy vestida de época siempre que puedo, y disfrazada me permite interactuar con la gente, salir de la caseta, hacerme fotos y entablar una conversación casual sin resultar demasiado intrusiva. Otro elemento que utilizo con frecuencia es usar juegos de azar. A los adultos nos encanta el juego y un elemento lúdico como una ruleta llama mucho la atención, sobre todo en un lugar donde nadie se espera encontrar una ruleta, como es el caso de la Feria del Libro. Por tanto, los pasos que damos cuando estamos en una feria del libro serían: el primer paso es la atracción, formas de llamar la atención de la persona para que sean ellos mismos los que te miren a ti o incluso se acerquen. 2. Comunicación. Aquí el lenguaje corporal será crucial, así como la actitud siempre positiva y con postura abierta. 3. Argumentación. En este punto necesitamos idear una forma de vender nuestra novela, es decir, visualizar las preguntas que le vamos a hacer a la persona y sus posibles respuestas. En mi caso, yo siempre pregunto el tipo de libro que le gusta a la persona con la que estoy hablando, porque esto me permite contraargumentar de la siguiente manera. Si esa persona me dice que le gusta la historia, me centro en hablar de datos históricos interesantes que hagan mi novela más atractiva a sus ojos. En cambio, si esa persona me dice que le gusta el romance, me centro en el triángulo amoroso que hay en la trama y cómo los personajes involucrados evolucionan en consecuencia. Si en su lugar le gusta la intriga, me centro en los giros argumentales, las traiciones y conspiraciones que inundan el libro. Esto no se trata de mentir descaradamente y decir cualquier cosa para que te compren el libro, sino de enfocar la conversación en los puntos más afines que sabes que tu libro tiene en consecuencia a la persona con la que estás hablando. Esto es muy similar a ser el anfitrión de una fiesta, que procura que todos los invitados estén a gusto, enfocando la conversación en un tema agradable para la persona en cuestión. Por eso lo más importante no es memorizar un discurso, sino escuchar lo que te está diciendo la persona y tratar de encontrar puntos de conexión entre lo que tú puedes ofrecer y lo que esa persona está buscando.
En conclusión, lo que tienes que hacer es tratar de ganarte la confianza de la persona, porque si esa persona no confía en ti, por muy bien que escribas, jamás te va a comprar ningún ejemplar. Y por supuesto tampoco te va a recomendar a terceros. Podemos concluir que visualizar significa crear una simulación de una situación lo más real posible y prepararse mentalmente para ella. Esto nos lleva a la segunda fase. ¿Cómo preparamos paso a paso una feria del libro? Obviamente, sabiendo las situaciones a las que nos vamos a enfrentar, podemos construir nuestra propuesta y prepararnos para la ocasión. Un elemento crucial que puede hacer que nuestra planificación se quede en nada si no lo tenemos en cuenta. Se trata de los recursos. Cuando hablo de recursos, no hablo solo desde un punto de vista monetario, sino logístico y administrativo. Por ejemplo, nosotros podemos querer hacer un lanzamiento en varias redes sociales, preparar un evento especial para la feria, como una obra de teatro o un recital, o grabar un vídeo extraordinario al mismo tiempo que llevamos juegos, disfraces y otros elementos a la feria. Si tus recursos consisten en un sueldo de 1.000 euros y tú solo contra el mundo, no podrás encargarte de todos los frentes en solitario. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas mejor. Imagina por un momento que eres un autónomo con una pequeña empresa. Nadie te conoce, no tienes inversores, puede que ni siquiera tengas mucha experiencia en el negocio, pero de repente recibes un chivatazo que en una feria de la capital del país se vende muchísimo. Con la esperanza de darte a conocer y sacar tajada, te lanzarás a ello y pagarás la entrada de la feria, aunque te cueste un ojo de la cara. Cuando llegues descubrirás que te has gastado todo tu capital en un evento en el que no tienes suficientes recursos para destacar. En cambio, verás que aquellos que acuden a la feria haciendo sus planificaciones, teniendo en cuenta sus limitaciones, son mucho mejores que tú en todos los campos. Al final solo conseguirás quemarte y acabar con los pocos recursos que tienes. Esto fue lo que me pasó a mí hace años, cuando acudí a una feria de bodas con mi propio stand. Y no hace falta que imagines mucho sobre el ejemplo, porque empezar una empresa de cero y comenzar a comercializar tus libros es lo mismo. Tu libro es una empresa en la que tú eres el CEO y una gran parte de tu responsabilidad como escritor consiste en ser consciente de los recursos actuales que tienes para no obsesionarte con metas que a día de hoy no están a tu alcance. La ambición es una cualidad importante para un escritor porque te permite mirar a largo plazo y ponerte retos que te hagan ser mejor. Pero la imprudencia puede hacer que todo tu esfuerzo caiga por sí solo, que tengas que volver a empezar de cero. Y sé que esto es muy difícil entenderlo y que cometerás muchos errores y que aunque veas este vídeo vas a seguir haciendo lo que te dé la gana. Pero precisamente si te digo esto es para que te evites algunas hostias por el camino y que no te pase lo que me pasó a mí en la feria de las bodas. Por esa razón es mejor invertir en aspectos de los que puedas ocuparte con tus recursos actuales y que llegues a un nivel de excelencia muy alto en esas áreas, en lugar de querer abarcar 10 cosas y que termines haciendo medianamente bien todas ellas. Así ganarás soltura y experiencia, y a medida que pase el tiempo podrás ir incorporando elementos más detallados y costosos. En este aspecto puedes hacer una lista preliminar de acciones que quieres hacer en la feria, incluyendo los recursos que vas a usar para realizarlas, como atraer gente, merchandising, libros, regalos y todo lo que creas indispensable. Cuando lo tengas, llegaremos al tercer punto, la optimización. Este punto se centra en compactar nuestros recursos y abaratar los costes sin llegar a comprometer la calidad de nuestro servicio. El objetivo de la optimización es asegurarse de que lo que hacemos es realmente eficiente, sin caer en desperdicios innecesarios y manteniendo los costes controlados, para conseguir una inversión viable que nos proporcione ganancias, tanto en aspectos publicitarios como económicos. Como prometí, voy a compartir con vosotros la planificación para la feria de Chinchón a la que voy a acudir en calidad de escritora, para que veáis estos 3 pasos: visualización, preparación y optimización. Todos los elementos visuales que podamos utilizar para captar la atención del lector y que sean ellos los que se acerquen a la caseta será un puntazo. En mi caso, yo me disfrazo de época precisamente para captar la atención del lector y también introducir la trama de mi novela. Eso no significa necesariamente que tengamos que disfrazarnos, sino que busquemos algún elemento que sea visible desde lejos y que siempre que se pueda destaque en comparación con el resto de casetas. En este aspecto, uno de los mejores elementos visuales que he utilizado y que mejores resultados me ha dado ha sido la ruleta. Recuerda que ser original y sencillo en este aspecto puede proporcionarnos una gran ventaja para que los lectores por lo menos se paren a escucharnos. Una vez que hemos captado la atención del lector y lo tenemos en la caseta, tenemos 2 alternativas: que se interese por nuestro género o que no. Yo lo que hago es desglosar las partes más interesantes de mi libro para vincularlas con el género literario que más le interese al lector que está hablando conmigo en ese momento. Habrá casos en los que tu libro sea muy recomendable para esa persona, otro que esté pillado a medias y otros casos en los que no haya por dónde pillar.
Imagina 3 avatares distintos: Borja, Carlos y Andrea. A Borja le encanta la novela histórica, aunque admite que le gustan mucho los libros ágiles y fáciles de leer con intrigas y sucesos emocionantes, ya que la novela histórica en muchas ocasiones tiene fama de ser bastante pesada. A Carlos, en cambio, le encantan las novelas románticas y siempre está buscando nuevos personajes de los que enamorarse, mientras a Andrea le fascina el género de fantasía y no lee otra cosa. Bajo el mismo sol, que es la novela que yo escribo, encaja muy bien con Borja, encaja a medias con Carlos, pero no encaja nada con Andrea. Como ves, se trata de conocer bien tu libro para crear oportunidades de diálogo con los lectores. Una vez que tengas tu discurso de ventas, por así decirlo, puedes visualizar otro tipo de situaciones. Una de las objeciones más típicas es la falta de tiempo de dinero. Con la primera, lo que yo hago es apoyarme en material gráfico, como folletos con QR para que se los lleven y puedan echarles un vistazo más tarde. Regalar alguna muestra gratuita que el lector esté inclinado a usar suele ser bastante efectivo para que te recuerde y para que el folleto no termine olvidado en un bolso o metido en la lavadora. ¿Quién ha tirado de la cadena? Como ves, la visualización se trata de imaginar diferentes situaciones y preparar recursos o argumentos a esas situaciones que aumenten nuestras probabilidades de presentar nuestros libros y por tanto conseguir una venta de ellos. Ahora vamos a pasar a optimizar estos recursos porque, como todos sabemos, no tenemos el nivel adquisitivo que tiene un escritor famoso. ¡Queda ni pan boca y voy a tener que freír los huevos con saliva! Este, por ejemplo, es un presupuesto que yo he usado en alguna de mis ferias. El primer gasto, que es el más intuitivo, son los libros. ¿De acuerdo? Obviamente, si vamos a una feria de libros necesitamos ejemplares de nuestros libros. Aquí podéis ver más o menos lo que me cuesta a mí cada libro, que más o menos sería en esta cantidad. Y después, este es el total, digamos, de los libros que yo me gastaría en un evento concreto. Estos son de aproximadamente unos 30 libros. ¿De acuerdo? Otra cosa que tenemos que ver es el transporte. En mi caso, yo voy habitualmente en transporte público, excepto cuando me salen los viajes muy largos de camino. Una de las cosas que podéis hacer para optimizar el viaje, ¿de acuerdo?, sobre todo si vais en transporte público, como me sucede a mí, es compartir coche, por ejemplo. El abono habitualmente vale 21,80, como veis aquí, pero si compartís coche podéis reducirlo considerablemente, sobre todo en tiempo, porque, por ejemplo, si la feria del libro os sale en un pueblo de Madrid, donde el transporte público tarda 2 horas, pues obviamente os va a salir mucho más rentable buscar a alguien con el que compartir coche que también vaya hacia el mismo sitio, que ir vosotros por vuestra cuenta con maleta incluida llena de libros y todo lo que vayáis a llevar en la feria. Y eso reduce considerablemente los costes. Si vais solo una persona, con 5 euros incluso tendréis bastante, pero si vais con más personas en el coche incluso puede ser bastante menos. Lo extraño es que el vehículo que van a ver no se haya desintegrado también. Luego, una vez que estamos en la feria del libro, nos visualizamos ya en la caseta, tenemos que llamar la atención del lector. Y esto se puede hacer de varias maneras, ¿no? Yo en mi caso tengo estas 6 cositas, que sería el cartel de firmas, por ejemplo. Esto es bastante barato, es un gasto recurrente, ¿vale? Esta R que veis aquí significa recurrente, ¿vale? Y es bastante útil el cartel, sobre todo si nos enfocamos en hacer un cartel que se vea de lejos. Es decir, un cartel grande en DIN A3, por ejemplo, es bastante útil y además que sea con colores chillones, es decir, con colores que se vean bien desde lejos y que no tenga demasiadas decoraciones, demasiados elementos. Es decir, que ponga, por ejemplo, letras grandes, hoy firma tal, ¿vale? Vuestro nombre obviamente más pequeño, pero que se vean bien los elementos del cartel, sin llegar a enmascararlo de manera excesiva. Si hay algo que tienes que hacer, trata de mantenerlo simple. Después, obviamente, nuestros libros tienen que ir ordenados en el stand, tienen que ir con cierto orden, una decoración, por ejemplo, también estaría bien. Yo en las mías me gasto solo 5 euros, es decir, por ejemplo, los soportes para que el libro se vea recto, para que se vea todo curioso, alguna decoración que tenga que ver con la trama de la novela. Esto es un gasto único, ¿vale? Por eso tiene esta U aquí. Es decir, es un gasto que vais a hacer una vez
únicamente y que no tendréis que volver a hacer. En cambio, los carteles de firmas pues es un gasto recurrente porque probablemente para cada evento tendréis que hacer un cartel diferente. En el sentido de que si ponéis pues feria de Chinchón, pues no podéis usar el cartel de la feria de Chinchón para la feria de Getafe. Que no para el tutorial de dar conocimiento, ¿qué? Después yo lo que hago, siempre pongo un juego, que en este caso yo he decidido poner la ruleta porque es el que mejor resultado me ha dado hasta ahora. Ya sabéis que mi juego de la ruleta consiste en poner en cada gajo de la ruleta pues escenas de mi libro, lo que me permite presentarlo a los lectores y les dejo pues la posibilidad de ganar el libro por solo €1, ¿no? Que es el euro de la tirada. Obviamente solamente se puede conseguir el libro en un gajo concreto y no en todos los demás. Este también sería un gasto único, como veis aquí. Lo compráis una vez la ruleta y mientras no la rompáis pues lo vais a tener para siempre y para cualquier tipo de evento que queréis hacer. En cuanto a los regalos, es decir, regalos que dais en la ruleta, si es que dais alguno, yo en mi caso, aunque el libro se gana con uno de los gajos, concretamente hay otros 4 gajos en los que yo incluyo premios. Obviamente son premios más pequeños, pequeños detalles como abridores en forma de llaves antiguas o jabones artesanales, ¿no? Depende al final del tipo de novela que tengamos, de regalo que queramos hacer o del tipo de mensaje que queramos dar, ¿no? Obviamente los regalos tienen que ir vinculados con escenas del libro. En mi caso, como la ruleta tiene escenas del libro, pues obviamente yo doy regalos acorde a las escenas que yo he puesto en el libro. Esto ya lo he explicado en otra ocasión. Vosotros lo que podéis hacer es pensar en qué tiene vuestra trama, qué elementos podéis incluir en el juego que vayáis a hacer y obviamente tenerlo bien ligado desde el punto de vista del argumento, es decir, desde el punto de vista de explicarle a la gente por qué les pones a jugar en la ruleta y qué tiene que ver eso con vuestro libro. Gracias, tía, eres una persona maravillosa. Y esto es un gasto obviamente recurrente, los regalos, por tanto, yo al principio de empezar la ruleta me gastaba bastante más dinero, como veis, este es el dinero que yo me gastaba al principio, 50 euros. En los regalos, que pues, tenía un número finito de regalos, es decir, no hacía hasta el infinito, sino que con tener unos 10 o 20 regalos de cada cosa era suficiente, ¿no? Y yo me gastaba pues una media de 50 euros por ahí, ¿no? Pero bueno, yo fui rebajando ese precio, ¿vale? A ser un gasto recurrente y lo fui rebajando. Esto es bastante arbitrario porque depende de muchas cosas, depende del tipo de regalo que queréis hacer, depende de cuánto os queréis gastar, de cuántas cosas pues vayáis a incluir en vuestro juego, ¿no? Yo en el mío lo reduje pues a menos de la mitad incluso, ¿vale? Al principio sí que me costó más caro, pero los regalos ya os digo que no tenéis que ser excesivamente costosos para que quedéis bien ante el lector, no es necesario. Luego, la prueba de valor significa pues entrevistas, eventos a los que hayáis acudido, alguna prueba de que vuestra carrera de escritor está respaldada por algo que no sea vuestra propia palabra, sino por alguna otra persona o alguna otra entidad que haya visto vuestros libros, los haya hablado en sus canales, los haya entrevistado, los haya comentado y haya hablado bien de vuestro libro, ¿no? Obviamente las pruebas de valor son muy útiles porque cuando un escritor va a una feria del libro y se ve que tiene una revista oficial, que tiene una entrevista suya, pues queda mucho mejor ante el lector, ¿no? Y te permite enseñar al lector que no eres un escritor novato o que por lo menos pues te tomas en serio tu carrera de escritor. Y eso al final da bastante más valor a nuestra carrera y resulta más fácil vender cuando la gente ve que te lo tomas en serio y que tienes cierto reconocimiento, ¿no? Luego yo incluyo el traje de cosplay, me acuerdo, porque a mí me gusta disfrazarme de época. Mi novela está ambientada en el siglo XVIII, por tanto está bastante justificado que me vista de época, pero obviamente esto tenéis que ligarlo muy bien con vuestras novelas. Si obviamente tenéis una novela de ciencia ficción, no os vais a vestir de la Edad Media, obviamente no. Y esto es muy personal. Hay gente que le da mucha vergüenza disfrazarse
así que no lo hace directamente y realmente no es necesario para vender libros. Lo que queda es bastante chulo, eso sí, porque la gente pues se interesa, le llamas la atención, porque ver a una persona disfrazada pues obviamente llama la atención. Y como veis, esta parte está para llamar la atención, entonces por eso lo incluyo. Sí que es verdad que alquilar un traje de los que yo me alquilo valen 80 euros, pero si lo compráis directamente en Amazon hay bastantes ejemplos o bastantes disfraces medianamente buenos que se pueden encontrar por la mitad de lo que cuesta alquilar un traje en una sastrería especializada, no en trajes de época, porque yo lo alquilaba en una sastrería que se hacía los trajes a mano. Obviamente si lo compráis en una nave industrial directamente pues será de peor calidad, por supuesto, pero para salir del paso nos puede venir mejor, porque como veis podemos convertir un gasto recurrente en un gasto único, que al final nos vale para todas las ferias a las que vayamos. Luego, para entablar diálogo, obviamente no hay que ir a las bravas, sino hay que conocer bien nuestro libro y preparar algún argumentario que nos permita entablar una conversación interesante con el lector y poder venderle nuestra idea, venderle nuestro libro. Obviamente esto es gratis hacerlo, lleva su tiempo, por supuesto siempre hay cosas que pulir y yo creo que os he dado bastantes argumentos o bastantes pistas sobre cómo podéis hacerlo en este vídeo, así que no hace falta darle muchas más vueltas. Por último tenéis aquí el material de apoyo, ¿vale? Yo uso flyers, por una parte con QR, para repartir a la gente. Normalmente estos flyers, pues en una imprenta normal, una vez hecho el diseño, que lo podéis hacer con un programa de diseño gratuito como Canva, por ejemplo, o PixLR, que es el que uso yo, en cualquiera de los dos casos se puede hacer gratis. Así que, y el diseño sale bastante bien y después lo podéis llevar a una imprenta normal, a cualquier imprenta que tengáis al lado de vuestra casa e imprimirlo. Esto es un precio genérico, he decidido que puede costar un flyer. Por supuesto, un flyer es un gasto recurrente, ¿de acuerdo? Cuando se gastan los flyers pues hay que volver a imprimirlos y si tenemos varios libros pues a lo mejor nos interesa hacer un flyer de uno de ellos o hacerlo de los dos, etc. Normalmente, pues bueno, 35 euros por 100 unidades de flyer pues suele ser un precio estándar, pero yo optimizo este precio estándar en 1,80 €, es decir, haciendo un único flyer que esté plastificado, que sea más resistente y llevándolos a las ferias y haciendo que la gente que está interesada, obviamente, escanee el QR. Como es lógico, si usáis la primera opción, o sea, la de los flyers que vais a repartir a la gente, obviamente tendréis que repartirlo a gente que esté interesada en vuestro libro. No tiene ningún sentido dárselo a cualquier persona que a lo mejor ni siquiera lee. ¿De acuerdo? Porque al final es un gasto que vosotros dejáis invertido en vuestra novela, pero claro, que tenga un poco de sentido hacerlo. Yo me elijo el pago único, es decir, hacer un único flyer porque yo solo tengo un libro y prefiero que la gente lo escanee en el sitio, porque entre otras cosas yo el QR realmente no se lo doy a los lectores con el flyer, se lo doy con los regalos. Por esa razón, aquí tenéis abajo QR para regalos. Como ya he dicho antes, yo en la ruleta doy regalos a algunos lectores que caen en las casillas correctas, ¿no? Que aunque no ganan el libro, pues bueno, ganan un regalo así de compensación y demás. Pueden ganarlo si caen en determinadas casillas, pues en esos regalos yo siempre incluyo un QR de mi libro, ¿vale? Porque cuando tú regalas un QR en un flyer, por ejemplo, pues no tiene el mismo efecto que si tú regalas un jabón o unas chuches o cualquier otra cosa a un lector. No tiene el mismo efecto si tú le regalas algo que pueda degustar, que pueda disfrutar, que pueda usar y junto a ese regalo le regalas un QR, o que simplemente le regales un flyer que al final pues sí es un trozo de papel que acaba en el bolso y que probablemente pues, si no se acuerdan de que está ahí lo acaben lavando o echando a lavar. ¿Quién ha tirado de la cadena? Por eso yo lo uso en los QR de los regalos, perdón. Los QRs los incluyo en los regalos directamente y me aseguro de que se lo doy a lectores que realmente estén interesados en el libro.
Obviamente esto es un gasto recurrente, así que para ahorrar espacio yo lo que hago es en un folio incluyo varios códigos QR, es decir, a lo mejor hago 25 códigos QR en un folio A4, ¿vale? Y luego lo recorto yo y lo voy pegando en los regalos, que son regalos más chiquititos, ¿no? Y al final es una forma pues de conseguir pues el mismo efecto, pero como veis, por mucho menos dinero, o sea, por simplemente 10 céntimos. Por tanto, si tenemos en cuenta el gasto total de este ejemplo sin optimizar, pues nos saldría unos 302 euros con 5 céntimos, ¿de acuerdo? Precio sin optimizar es pues haciendo el máximo dispendio posible, ¿vale? A razón de este ejemplo. Mientras que si pues optimizamos los gastos yendo en coche con otra persona, comprando en lugar de alquilar el traje de cosplay, reduciendo el gasto de los regalos y en otros aspectos, sin comprometer eso sí la calidad, eso es importante, ¿vale? Pues vemos que obviamente ahorramos bastante, ¿no? Concretamente ahorramos 86 euros, que es una feria del libro, es bastante dinero. Y ya os daréis cuenta cuando vayáis a vuestras ferias del libro y empecéis a recaudar. Teniendo en cuenta que tenemos 30 libros, hemos comprado 30 libros, pues tenemos un potencial de ganancia de 420 euros si vendemos todos los libros. Por supuesto, a estos 420 euros habría que quitarle el gasto optimizado que tenemos de 215,45 euros y el resultado sería pues las ganancias netas que tendríamos para este evento, ¿vale? Y eso no es todo, también tenemos otras ganancias, otros tipos de ganancias que puede ser, pues, por supuesto, nuevos lectores, publicidad y sobre todo también experiencia. Al final no solamente se gana dinero en estos eventos si se hacen bien. Obviamente esto no es un resultado asegurado, sino que es una forma de planificar nuestra feria del libro y por supuesto tener un presupuesto y tener una cierta estrategia pues nos va a permitir tener mayores posibilidades de que la feria del libro nos salga bien. Tienes talento.